Muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias por recibirnos. Tenemos este día, 1 de octubre, el honor, el gran privilegio de tener a dos grandes abogados aquí en la mesa de debate de Proyecto 5. Me siento realmente muy honrado de que hayan aceptado la invitación para discutir, para debatir, para exponer sus ideas a favor y en contra sobre un tema trascendental sucedido el día de hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contamos en este momento con la presencia, empezaremos por el apellido paterno, si me lo permiten ustedes, el doctorante, el abogado José de Jesús Aguilar Carrasco, quien se encuentra a mi derecha, y el abogado maestro en Derecho Penal, en Ciencias Penales, el abogado Naum Ruiz Taboada. Les pido que por favor veamos un video introductorio y empezamos con las semblanzas de estas dos grandes personalidades y abrimos debate. Gracias. Entendiendo que había una votación mayoritaria, asumieron para poder llegar con esta votación a la pregunta que ahora leerá el señor secretario, hecho lo cual voy a pedirle que tome votación a favor o en contra de la pregunta formulada. Adelante, secretario. Eso, Mr. Presidente. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Toma votación, secretario. Sí, son Mr. Gutiérrez Ortiz Mena, por favor. Soy Mr. González Alcántara Carrancá. A favor. Soy Mr. Esquivel Moza. A favor. Soy Mr. Franco González Sala. Obligado por el criterio mayoritario y votando con reserva que estaré en un voto minoritario, voto a favor de la pregunta. Soy Mr. Aguilar Morales. Yo estoy en contra de la pregunta porque para mí no cumple el requisito del artículo 26 de la ley reglamentaria de este artículo 35, en su inciso A de la fracción segunda, porque la pregunta no deriva directamente de la materia de la consulta que ya fue calificada como constitucional. Soy Mr. Pablo Rebolledo. Obligado por la mayoría que calificó de constitucional la materia de la consulta, estoy de acuerdo con la pregunta. Soy Mr. Piña Hernández. Yo también voy a votar en contra porque, como lo expresé en mi participación, no nos corresponde como órganos del Estado reinterpretar, redefinir, volver a intervenir la voluntad ciudadana, pues esto sería frontalmente contrario a la finalidad de la democracia participativa. Señora Mr. Ríos Farjat. A favor. Soy Mr. Lainez Potisek. Soy Mr. Pérez Dayan. Favor con reserva respecto de la temporalidad. Soy Mr. Presidente Saldívar Lelo De acuerdo con la pregunta planteada. Soy Mr. Presidente, permito informarle que existe una mayoría de 8 votos a favor de la pregunta. El señor Mr. Franco González Salas, obligado por la mayoría, con reserva de criterio, enuncia voto. El señor Mr. Pablo Rebolledo, también obligado por la mayoría. El señor Mr. Pérez Dayan, con reserva sobre la temporalidad. Con voto en contra del señor Mr. Aguilar Morales, de la señora Mr. Piña Hernández y del señor Mr. Lainez Potisek. De esta manera queda aprobada la pregunta y de tal suerte que ha quedado adecuada este tribunal pleno. ¿Cómo quedarían los resolutivos? Sí, señor Mr. Presidente. Primero, es constitucional la materia de consulta popular a que este expediente se refiere. Segundo, la pregunta aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de lo previsto en el artículo 26, fracción segunda de la Ley Federal de Consulta Popular, es la siguiente. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal
para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. ¿Están de acuerdo con los puntos resolutivos en votación económica consulta al pleno? Aprobados por unanimidad de votos. Bueno, pues ya lo vieron, tuvimos una resolución ahí, un fallo de la Suprema Corte, en el cual pues declaró constitucional la consulta, y hubo una modificación a la pregunta que se va a formular, y bueno, pues todo esto se vio en cadena nacional, ya decidieron, ya emitieron un fallo, pero a nosotros, a los texmeluquenses, nos interesa, nos importa, nos debe de resaltar el tema, qué es lo que piensa, qué es lo que opina, cuáles son sus pros, cuáles son sus contras con la gente misma de acá de San Martín Texmelucan. Es la gente con los que convivimos, con los que estamos a diario, con la gente con la que platicamos, saludamos, y para eso tenemos a dos grandes personalidades que son vecinos de acá de San Martín Texmelucan. Muchas gracias, comenzamos. Bueno, maestro Aguilar Carrasco, doctor Aguilar Carrasco, usted a favor, en contra, neutral, ¿cuál es su posición? Buenas tardes, antes que nada, muchas gracias. Buenas tardes. Proyecto 5, muchas gracias, Salvador, por la oportunidad, querido maestro Naum Ruiz, por compartir la mesa de diálogo. Antes que nada, quiero plantear que desde las épocas más remotas, desde la época aristotélica, la dialéctica ha sido un ejercicio que ha permitido construir democracia. Entonces, los puntos encontrados, desde luego, son resultado precisamente de este ejercicio democrático, y lo que estamos haciendo en este momento no es de ninguna manera otra cosa más que la muestra de la apertura y del ejercicio público democrático que hacemos en San Martín Texmelucan. Segundo, para poder comenzar con el planteamiento de mi postura, creo yo que ninguna persona que conozca un poco de derecho y ninguna persona que se precie de ser justa pudiera estar en contra de que se sancione, de que se castigue y de que se someta a un procedimiento jurisdiccional aquellos individuos que en el ejercicio de funciones, desde la más humilde función pública hasta la más encumbrada como la presidencia de la República, si cometieron un hecho delictivo, deban de ser sancionados. Es decir, nadie que se precie de ser justo y además coherente pudiera señalar su inconformidad con que se sancionen y con que se castigan los delitos si es que se cometieron. Creo que tenemos que partir de ese supuesto. Porque a veces se ha vendido mal el tema de la consulta, ¿no? Pareciera ser que quienes señalamos, como su servidor, que no era necesario, o mejor dicho, que es inconstitucional la decisión de la consulta popular, pues estamos en contra de que se sancionen a los presidentes de la República, ¿no? Pareciera así de que así es. No es así. Es decir, su servidor, soy el primero que ha clamado porque todos aquellos individuos en el país, en el Estado y en el municipio que han cometido actos delictivos en ejercicio de la función pública, desde luego, sean castigados y sean llevados ante los tribunales competentes para que puedan ser sujetos de las sanciones que establecen los códigos penales correspondientes. Precisado lo anterior, yo quiero comenzar para poder fijar postura, que considero, desde mi muy particular punto de vista, que la propuesta de consulta, a pesar de que ya fue declarada hace unas horas como constitucional por parte de la Suprema Corte, me parece que la mayoría de los ministros se han equivocado. Y se han equivocado en el sentido de que la ley no puede ser negociada. La ley no puede ser sujeta a la aceptación de la colectividad en lo general. En términos del artículo 21 constitucional, el Ministerio Público, como órgano rector de la persecución de los delitos, es el encargado de poder iniciar las carpetas de investigación por eventuales actos que pudieran constituir delitos o probables delitos. Esta acción del Ministerio Público no está sujeta a la aprobación o a la demanda ciudadana, es una obligación constitucional. Entonces, si es una obligación constitucional y si además
con estricto apego a los principios de legalidad y de justicia pronta y expedita, el Ministerio Público, al tener conocimiento de hechos posiblemente constitutivos de delito, debe iniciar las carpetas de investigación, haya o no haya aprobación de la población. De tal suerte que mi opinión, hasta antes de la declaratoria de constitucionalidad de hace unas horas, es que no era necesaria la consulta. Y no era necesaria porque está en las facultades del propio Ministerio Público iniciar los procedimientos penales correspondientes. Entonces, bueno, hoy la Corte, en una votación histórica, hay que reconocerlo, en una votación muy cerrada, de 6 contra 5, definió el ministro presidente la votación del Pleno, ha decidido declarar constitucional el que la población haya podido solicitar el inicio de los procedimientos correspondientes. Y se dice muy claro, el proceso de esclarecimiento de las acciones políticas. Y así lo han dicho en el momento de realizar la votación los ministros de la Corte. Entonces, ¿es un proceso para el esclarecimiento de acciones políticas o es el inicio de un procedimiento para poder fincar responsabilidades e imputar acciones penales contra los presidentes de la República? Dice el considerando de la propuesta del presidente de la República actual, de los últimos 5 presidentes de la República. Así lo dice el considerando 12º de la propuesta presentada al Senado. Entonces, creo que para comenzar esa sería mi postura. ¿Cuál es su postura? Gracias, doctor. ¿Cuál es su postura, maestro Naum? Señor licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Señor doctor, muy buenas tardes. Agradecer que me permitan estar en esta mesa y en este ejercicio democrático que sirve al país, al Estado y fundamentalmente a San Martín Texmelucan. Agradecer a este medio de comunicación, a su director general, a Pedro Alonso, la oportunidad que me da de poder expresar estos conceptos en relación a la constitucionalidad del procedimiento que se va a seguir, porque no es, digamos, es solo un paso el que se está logrando ahorita. Todavía tiene que pasar por otras etapas procedimentales para poder llegar a la conclusión de que efectivamente se tiene que realizar una consulta popular. Y pues decirle, licenciado, que yo iniciaría diciendo qué fue la pregunta, cuál fue la pregunta que se hizo, cuál es la pregunta que se sometió a la consideración del máximo tribunal de este país para que él definiera si era o no constitucional. El presidente mandó una pregunta, el señor presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, mandó una pregunta que es la siguiente: ¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones? En ese sentido yo no arribo yo a una conclusión que me diga que esta pregunta es inconstitucional. La pregunta no es inconstitucional, los ministros de la Corte ya lo establecieron así, la mayoría de los ministros. No hay violación al principio de al derecho de presunción de inocencia. El procedimiento está establecido en una ley, que es la Ley Federal de Consulta Popular, en concordancia con la Ley de Participación Ciudadana. Entonces, hay fundamento y por eso la Corte la declaró constitucional. Lo que podemos dar en cuenta, y si me lo permiten, es empezar a meter un poco de arena movediza en este asunto. Efectivamente, esta era la pregunta que se mandó por parte del Ejecutivo, pero suena tendenciosa. A ver, creo que el objeto es un reclamo popular de que se haga justicia en este país. El problema es que, si bien es cierto, existe esta ley federal, no es menos cierto que el propio artículo 35 constitucional dice que en tratándose de derechos humanos,
los derechos humanos no pueden ser sometidos a consulta popular. ¿Cuáles son los derechos humanos que están intrínsecos en esta propuesta? Bueno, es principalmente el debido proceso. Segundo, la presunción de inocencia. Pero más allá de eso, ¿dónde quedan los derechos de las víctimas en caso de que efectivamente se hayan cometido delitos? ¿Y qué va a pasar con la disposición constitucional del artículo 19 que dice que uno de los objetivos del proceso penal acusatorio es precisamente que los efectos de los delitos no queden impunes? Entonces, la propia disposición constitucional del 35 dice que ningún derecho humano podrá someterse a consulta. Insisto, la autoridad no puede esperar a que en una determinación popular se decida si se va o no a imputarle una conducta a una persona teniendo elementos suficientes para poderlo llevar a un procedimiento penal. Eso es a lo que yo me refiero. Yo no estoy descalificando per se la consulta, ¿no? Porque en este momento de la historia del país, y además en este momento del constitucionalismo moderno del país, donde nos encontramos en estados democráticos de derecho, tenemos que entender que la democracia ya no solamente se conforma con los actos de participación directa, sino también a través de la democracia participativa. Y decir también que esta ley de participación ciudadana no es una ley que sea nueva, se aprobó desde el 2015. Entonces, en ese sentido, creo yo que tenemos que tener muy claro que la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales no puede ser sujeta a consulta. Es decir, es obligación de la autoridad en turno y además de las autoridades competentes iniciar los procedimientos penales en caso de tener elementos suficientes para poder solicitar la imputación ante un juez de control por eventuales hechos delictivos cometidos. Pero a mí lo que más me llama la atención en este momento es que se pretende realizar esclarecimiento de acciones políticas. Ahí creo que la Corte como que desvió la intención del presidente de la República, porque el presidente sí señala con toda claridad que lo que se pretende es la sanción de delitos probablemente cometidos en los últimos cinco sexenios. Pero la Corte como que desvía un poco la atención y dice, no, es que la intención será esclarecer las acciones políticas. Las acciones políticas no conforman tipos penales, ¿no? A menos que se trate de alguna conducta tipificada, desde luego, en los códigos criminales del país. Gracias, doctor. Maestro, como podemos darnos cuenta, el doctor menciona que no está en contra de la consulta per se, no está en contra. Ahora bien, si la misma la misma oposición, por llamarle de alguna forma, con todo el respeto que se merece, en este caso, doctor, en esta mesa, está a favor de que se lleven a cabo las consultas, ¿qué necesidad había de haber consultado? ¿Qué necesidad había de haber consultado lo que ya está plasmado en ley? Disculpe que a veces me trabe para hacer la pregunta, pero no quiero ni sonar irrespetuoso, ni sonar tendencioso para un lado o para otro, sino ¿qué necesidad habría si la misma oposición, los mismos también jurisconsultos, mencionan que no están en contra de la consulta? Mire usted, licenciado, yo escucho con atención al doctor Aguilar Carrasco y me parece que compartimos criterios. Hablamos de democracia participativa y esto es parte de la democracia participativa. Qué bueno que él tocó el tema, porque eso es de lo que se trata la consulta, de que la ciudadanía participe y fortalezca el trabajo del fiscal o del Ministerio Público, que es el órgano persecutor e investigador de los delitos. Entonces, ¿qué es lo que se necesitaba o por qué la consulta? Es para fortalecer y para fortalecer la acusación que en su momento tendrá que hacer el Ministerio Público, darle sustento y soporte con el apoyo de la ciudadanía. Pero en ningún momento la pregunta, ni tampoco nosotros que organizamos la consulta aquí en San Martín, o la recaudación de firmas aquí en San Martín,
Jamás hemos dicho que si era a favor o en contra, los delitos ya no se iban a investigar. No. La finalidad es darle sustento y soporte, legitimidad a la actuación del Ministerio Público. Y eso es lo que se busca, licenciado. Yo no sé por qué los partidos de oposición se incomodan si lo que estamos haciendo es simplemente fortaleciendo y darle más legitimidad al trabajo que va a hacer en su momento el Ministerio Público. Es decir, que la ciudadanía tenga esa participación. Y eso es lo que se busca en una democracia participativa. Y ese es decir, no hay un dispositivo legal en alguna legislación que nos esté condicionando a que nosotros hagamos la consulta para que el Ministerio Público actúe, ¿no? Y nunca se ha dicho. Eso nunca se ha dicho. Lo que sí es lo que yo le estoy comentando a usted, al auditorio y al doctor, es darle legitimidad al trabajo de la gente del Ministerio Público. ¿Por qué? Pues porque en sexenios anteriores el trabajo del Ministerio Público siempre ha sido oscuro y ha sido abajo de la mesa. ¿Qué pasó con el caso de Ayotzinapa, licenciado? ¿Qué pasó? Que quien era fiscal en ese momento y quien estaba investigando esa desaparición de los 43 de Ayotzinapa, pues le decía a los medios de comunicación, a la sociedad, se crecía, tú no te debes de enterar ni te debes preocupar, nosotros estamos investigando y somos un organismo de buena fe, o un órgano de buena fe, que es el Ministerio Público. ¿Y qué pasó apenas con este tema la semana pasada del fiscal, que viene investigando y encuentra que hay una serie de anomalías en este caso? ¿Por qué? Pues porque no hubo participación de la ciudadanía, licenciado. Entonces hoy vamos a abrir, eso es lo que propone la Cuarta Transformación, abrir esa caja de Pandora, abrir esa secrecía, que si bien la tiene el Ministerio Público en las investigaciones, pero ahí está el resultado, y lo que nosotros queremos es que la gente se entere. Ok, ahora bien, dos cosas sí me quedan claras. Una, que tanto el doctor Aguilar Carrasco como el maestro Nahum Ruiz están de acuerdo en que la consulta pues es constitucional, se vale consultar. Ahora bien, sobre si de veras debía de haberse consultado esto, es diferente. No, yo ¿No? quisiera hacer una precisión. Lo que yo estoy de acuerdo es en que la democracia participativa, desde luego, tenga injerencia en la ciudadanía, desde luego. Eso es democracia participativa. Sí. Respecto de la consulta de hoy, señalo categóricamente, no puede haber ninguna ley por encima de la Constitución. Así es. Y el artículo 35, y además, no solamente la Constitución, el Senado de la República ratificó tratados internacionales para la persecución de delitos en el año 2017. Entonces, no solamente la existencia de una ley federal da pie a la consulta en términos generales, la propia ley federal tiene sus limitaciones, y estas limitaciones están contenidas en el artículo 35 constitucional. Vuelvo a repetir, los derechos humanos no pueden ser objeto de consulta, y es expresa la respuesta. Pero algo que me llama más la atención, en el considerando 13º de la propuesta del presidente de la República, voy a leerlo literal, dice: lo fundamental es evitar los delitos del porvenir. He dicho y reitero que yo votaría por no someter a los expresidentes a proceso. Es decir, me parece que aquí, yo no vengo a plantear un posicionamiento político, yo vengo a hacer una aportación humildemente desde mi punto de vista jurídico. Lo que yo digo es, si el artículo 35 constitucional dice que en tratándose de derechos humanos no es necesario ir a una consulta, porque hay disposición expresa del artículo 21 para que el propio Ministerio Público ejercite acción penal, entonces es inconstitucional porque ya hay una disposición expresa en la ley superior. Entonces, tenemos un exacerbado riesgo de que acontezca lo siguiente. Voy a poner un ejemplo de lo que puede acontecer eventualmente, y obviamente espero que esto no pase. Pero es como si detenemos a una persona que acaba de violar y llamamos a la plaza pública y preguntamos si queremos que lo enjuicien o no. Ese es el riesgo que yo veo. Ese es el riesgo que yo observo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Lo que se tiene que hacer es, estoy de acuerdo con el maestro Nahum en el sentido de decir que el Ministerio Público muchas de las veces se convierte en un órgano opaco, en un órgano finalmente, digamos, dirigido por los intereses del Ejecutivo en turno, tal vez. Bueno,
logremos la autonomía del Ministerio Público de manera clara y de manera específica y exijamos que se inicien las carpetas de investigación correspondientes. Porque además otra, en términos del artículo 108 constitucional, aquellos funcionarios públicos que teniendo conocimiento de causa de la comisión de un probable hecho con apariencia de delito no inicien las carpetas de investigación, incurren en responsabilidades penales. Entonces, desde luego que estoy de acuerdo en la participación ciudadana, por supuesto que lo estoy y lo estaré porque además me considero un demócrata y además el ejercicio de la democracia moderna tiene que ver con el ejercicio de la democracia participativa, pero en específico en los temas de derechos humanos no puede ser sometida a consulta. ¿Qué hubiera pasado si se declara, o qué va a pasar, mejor dicho, porque estamos hablando a futuro, como bien dice el maestro, la consulta apenas se realizará? ¿Qué sucede o qué va a suceder si como resultado de la consulta se determina que no hay acuerdo en que se investiguen a los presidentes? Es un escenario eventual, por supuesto, hipotético. Entonces el Ministerio Público no lo va a hacer. ¿Sí me explico? Sí, es decir, claro. existe un jalón de pesos y contrapesos en la propia disposición constitucional y en el resultado de la participación ciudadana. Yo creo que tanto los partidos de un lado como del otro, en el caso de quienes tengan interés o quienes tengan interés político, deben de apostar porque se haga justicia. Y si desde el presidente Salinas de Gortari hasta el presidente Peña Nieto se cometieron delitos, que dicho sea de paso, había quien decía que los delitos habrían prescrito. No, los delitos no han prescrito, son delitos imprescriptibles, porque se habla de delitos de lesa humanidad, de tortura y de delitos de alto impacto. Entonces, hay delitos que no han prescrito, aun cuando se hayan cometido en 1988-89. Digo, para dejarlo claro, porque desafortunadamente, repito, se trató de hacer una acción, digamos, muy radical en el sentido de decir, quienes no estén de acuerdo con la constitucionalidad de la consulta, están en desacuerdo en que se sancionen a los presidentes. Para nada, que se les sancione y además ejemplarmente, ¿no? Entonces, creo yo que ese es el punto de referencia y lo que tenemos que dejar muy claro para el auditorio. Perdón, doctor. Adelante. Entonces, ahora sí, queda claro. Están a favor de que se castigue eventualmente los delitos que se hayan cometido durante esas administraciones. En eso no hay ninguna duda. Claro. Estamos todos de acuerdo. Ahora bien, el método por el que se quiere llevar esto es donde algunos ya muestran sus asegúnes. Oye, aquí hablaba el maestro Nahum Ruiz Taboada, hablaba de legitimidad. ¿Se puede legitimar la ley, maestro? El trabajo del Ministerio Público, maestro. El trabajo del Ministerio Público, no otro trabajo. No estamos legitimando la ley. Tratamos de legitimar el actuar del Ministerio Público por la desconfianza que existe de la sociedad hoy en día de esa institución tan noble que debe ser. Tan noble. Perdón, pregunto, doctor, gracias, maestro. Doctor, ¿no estamos cayendo en algún escenario de Poncio Pilato, en donde tenemos a dos aquí acusados y pregunto al pueblo, ¿los castigamos o no? Decidan ustedes a quién. ¿No corremos esa situación? ¿No corremos ese peligro? Yo creo que corremos el riesgo de generar una ineficacia constitucional. Creo yo que, si bien es cierto puede haber malos servidores públicos, también hay servidores públicos ejemplares. Y tratándose de una investigación de trascendencia nacional, creo que el fiscal general de la República tendría que proponer un jurista, desde luego Ministerio Público, con todas las cartas credenciales para poder llevar a cabo la investigación correspondiente. Ahora, desde mi apreciación, creo yo que al sujetar el nombre, apellidos, imágenes de a quienes se pretende, en todo caso, eventualmente imputar, creo que hay una violación al debido proceso y creo que les están regalando la absolución anticipada en un proceso a quienes eventualmente, probablemente cometieron delitos. Ese es el otro tema. Es decir, ya dentro del proceso penal, si las cosas caminan la verdad, como todos esperamos que caminen, es decir, sí, insisto, que se castigue y se sancione a aquellos que hayan lucrado y hayan hecho patrimonio privado derivado del erario público, que se les castigue y se les sancione. Pero, cuidado, porque tenemos el caso de Florence Cassés, que fue un caso internacional.
que por el debido proceso la Corte tuvo que determinar la libertad inmediata, ¿no? Y como eso, muchos otros, todavía Pacheco, el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el propio juez Ferrayoli ha señalado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de los principales principios del proceso penal debe ser la presunción de inocencia. Si se viola la presunción de inocencia, corremos el riesgo de que no se pueda impartir justicia, porque no vamos a llegar al fondo del asunto en virtud de haber vulnerado los derechos de los imputados. Esa es la otra parte que a mí me preocupa. Doctor, maestro, gracias doctor, maestro, cuando nosotros, en este caso, se va a iniciar o se está iniciando un debido proceso, usted sabe que debemos manejarnos con la presunción de inocencia, todos lo sabemos, ok, ahora aquí, no se está violando desde el principio, incluso para ponerlo más claro todavía a nuestro público, cuando Juan Hernández cometió un delito, le deben de colocar Juan H, y me deben de colocar una protección de los ojos para salvaguardar la integridad de mis derechos, mi presunción de inocencia, ¿sí? No se está violando, no se está pasando esto, no se pasaron de la raya al momento de decir, bueno, vamos a ver si se debe de castigar o no los hechos cometidos por Vicente Fox Quesada, Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón. ¿No fue una violación eso? Pues si la Corte piensa que hay una violación, en ese sentido, que puedes modificar la pregunta y quitarle Salinas y ponerle Carlos N. Y eso lo puede hacer la Corte, licenciado. La pregunta se somete para eso a la Corte. Es decir, no todas las preguntas que se sometan a la Suprema Corte de Justicia, tratándose de este tipo de procedimientos, pues tienen que ser perfectas. Para eso se somete a la Corte y para eso el constituyente dijo que pasara a la Corte, para que la Corte revise si existe esa violación al principio de presunción de inocencia del que usted está hablando, ¿no? Entonces, bueno, está la Corte en todo su derecho. Hubo una modificación, ¿verdad? Hubo una modificación a la pregunta. Sí. Si me la permiten leer, por favor, dice así la modificación. Ahora ya quedó así. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas? Ahí, de las decisiones políticas. Una decisión política siempre debe de haber sido tomada con el consenso de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores. Toda política pública debe de haber sido tomada así, porque obviamente no hay en sí una decisión política sobre el asunto del 43 de Ayotzinapa. No creo que haya sido, vamos a pasar un apartado a la ley donde podamos reprimir a unos estudiantes. Ojo, no una ahí como que ya un trasiego, un ladeo, un movimiento de lo que se pretendía hacer, y como lo dice el doctor Aguilar Carrasco, ya se les dio de facto por anticipado una absolución. ¿Perdón? ¿No cree usted? No, ¿por qué, licenciado? De ninguna manera. Simplemente se está planteando la pregunta. Quien va a tener que hacer la investigación, pues es esa institución del Ministerio Público. Él va a hacer la investigación. Y nosotros lo que debemos proponer son hechos, no delitos. Quien califica el delito, si la conducta que usted está cometiendo es o no un delito, pues le iniciará calificando, una calificación previa del Ministerio Público, y en su momento quien definirá qué conducta se cometió es un juez. Entonces, desde la pregunta usted no puede plantear si o no están cometiendo delitos. Se está planteando la pregunta simplemente para que la sociedad participe en esta democracia participativa, que es la que estamos tratando de implementar nosotros hoy. Yo respeto mucho la opinión del maestro, pero la política va de la mano de los actos de los políticos y de las administraciones. Y no debemos ser de esos abogados antiguos que nos estamos apegando a la ley porque así tiene que ser la ley. Esta es la democracia participativa, licenciado, en la cual existe un plebiscito, un referéndum,
una revocación de mandato, una consulta popular y la eliminación del fuero. Eso es lo que proponemos nosotros, Morena. Entonces hoy los abogados debemos ir más allá, atendiendo a que al principio de progresividad, más derechos, no regresar y quedarnos estáticos. Seamos políticos innovadores, seamos juristas innovadores, y de eso se trata, licenciado. Bueno, si me permite, antes de pasar con el doctor, gracias, maestro, antes de pasar con el doctor, déjeme decirle que en el 2015 fue promulgada la ley de consulta, precisamente en el periodo del expresidente Enrique Peña Nieto. O sea, igual y a lo mejor esté arrepentido en estos momentos de haber hecho esa situación, ¿no? ¿Qué opina usted de la progresividad de la que habla el maestro? Precisamente el principio de progresividad es el que está garantizado, en el artículo 35 constitucional. Los derechos humanos no pueden regresar, tienen que ir evolucionando como evoluciona la sociedad. El principio de progresividad tiene que ver precisamente con el adquirir mayores derechos cada vez por parte de los ciudadanos. Y este principio de progresividad precisamente es el que no puede poner en riesgo la disposición constitucional que ordena que el Ministerio Público investigue los delitos. No puede someterse a la consulta popular si se investigan o no. Se deben investigar, porque de lo contrario nos convertimos en una condición omisa. Si tuviéramos una posición kelseniana de que el derecho es solamente el derecho y no puede ser afectado por ninguna figura u otra contextualizada en la sociedad, estaríamos hablando de abogados de la antigüedad. Pero en este momento estamos surcando por una etapa en el desarrollo del derecho que se denomina realismo jurídico. Y el realismo jurídico tiene que ver con la sociología jurídica. Y la sociología jurídica tiene que ver con la eficacia de la norma. Y para que la norma sea eficaz, se necesita no solamente su aplicabilidad, sino su aceptabilidad. Y creo yo que el someter a la aceptabilidad una disposición constitucional pone mucho en riesgo la propia eficacia de la Constitución. Entonces me parece, y concuerdo con el maestro en el sentido de que hoy no podemos tener una posición kelseniana anticuada de que solamente es la ley por sí. No. Sin embargo, la ley superior mandata que no pueden ser sometidos a consideración popular los derechos humanos porque con ellos nacemos, porque son inherentes al individuo, porque son adquiridos no solo por el nacimiento, sino previo al nacimiento. Y además, insisto, existen disposiciones constitucionales. Hay tesis no solamente de la Corte Mexicana, sino de la Corte Interamericana, en el sentido de que el Ministerio Público o la autoridad o el órgano investigador tiene la obligación de buscar los datos de prueba para sancionar a aquellos funcionarios públicos que en ejercicio de sus funciones hayan cometido un acto delictivo. Entonces, claro que tenemos que ir para adelante, claro que tenemos que ir por en beneficio del principio de progresividad, pero no podemos dejarle a negociación la ley a las disposiciones populares. Eso no puede ser. Sí. No estamos cayendo como, gracias doctor, no estamos cayendo como dice, esto es a voz mía, lo que dijo el doctor, no podemos caer a voluntad de decisiones populares, lo que ya está plasmado. No estamos cayendo en lo que se había previsto contra los detractores del presidente, de decir que ya nada más era cosa de llegar y empezar a levantar la mano y en plazas populares, ¿están de acuerdo con que se haga esto, sí o no? Levanten la mano, y una simplicidad en la toma de decisiones políticas. No, señor licenciado, de ninguna manera. Por eso inicié mi intervención leyendo la pregunta. Si usted se da cuenta, aquí en ninguna parte de la pregunta dice que sí, la sociedad dice sí al enjuiciamiento de expresidentes o no al enjuiciamiento de expresidentes, el Ministerio Público no va a actuar. En ningún momento se ha dicho eso. Yo no sé de dónde ha sacado la oposición, la derecha, fundamentalmente, ese tema. Pero en ninguna parte de la pregunta se establece que el Ministerio Público no va a poder actuar si se hace o no, si se aprueba o no la consulta. En ninguna parte. Entonces, el Ministerio Público tiene autonomía hoy en este gobierno de la Cuarta Transformación y el doctor Gers Manero tendrá que hacer lo que tenga que hacer como fiscal, pero no porque la consulta lo diga, no pasa nada, simplemente es un soporte que se le tiene que dar a esa legitimidad, a la investigación que haga el Ministerio Público y además darle participación a la gente para que se sienta tranquila la gente y sepa que está en buenas manos. Usted salga a la calle y pregunte, licenciado, es un clamor popular que se enjuicie a esos ladrones.
que se enjuicie a esos personajes. Eso dice la gente. Gracias. Gracias, maestro. Sí, doctor, Sí. lo mismo, si me pudiera usted responder, que no estamos cayendo en un abaratamiento de la decisión. A mí me parece que estamos cayendo en simulaciones. En simulaciones. Absolutamente. A ver. Perdón, no quiero ser... No, por pero favor. insisto, la Constitución expresa de manera muy clara qué procedimiento se debe seguir. Y el Código Nacional de Procedimientos Penales también. Al conocimiento, a tener conocimiento del Ministerio Público de hechos posiblemente constitutivos de delito, lo tiene que hacer. ¿Por qué no lo han hecho? Vamos a cumplir 2 años, o se cumplieron 2 años, y no se ha ejercido una sola acción penal contra los personajes que se señalan en la consulta. No digo contra otros. Por supuesto que hay detenciones trascendentes y por supuesto que hay procedimientos trascendentes que hay que destacar. Pero yo me refiero a quienes se señalan en la propuesta. Pero además, el propio presidente de la República, en el dictamen que presenta ante el Senado, dice que él no estaría de acuerdo en la consulta. Eso me llama a mí poderosamente la atención. No lo digo yo, está escrito en el dictamen que se presentó ante el Senado. 1. 2. El maestro señala que hay un soporte, ¿verdad? Como bien lo dice, que se necesita un soporte para robustecer la acción del Ministerio Público. A mí me parece que no va a ser un dato de prueba suficiente para que el Ministerio Público inicie la acción penal. Pero más allá de ello, a mí lo que me llama mucho la atención es que creo yo que todos, del color que sea, yo me precio de ser amigo del maestro Ramos, y hemos coincidido en muchas cosas. Y creo que coincidimos hoy otra vez en que quien haya cometido un delito y quien haya traicionado la patria, quien haya causado un daño al país, tiene que pagarlo en forma ejemplar. Y eso no pudiéramos estar en mayor acuerdo. Lo que digo es, no por un tema de acción política, no por una estrategia política, vayamos a contaminar el escenario jurídico y al rato, lejos de lograr justicia a la que anhelamos todos los mexicanos, les entreguemos herramientas a la defensa para que pueda sacar absueltos a los imputados. Gracias. Yo no defiendo a nadie. No. Muy por el contrario, exijo, como todos los mexicanos, se sancionen a quien se tenga que sancionar. Los dos están por la línea de que lo jurídico no se contamine con lo político, pero aquí mi pregunta es, si a la gente que está cometiendo y que desafortunadamente se está repitiendo en muchos lados, está cometiendo justicia por su propia mano, no es caer en un acto de este tipo, de que, a ver, señores, vamos a juzgar, ¿será o no será culpable? Repito, licenciado, en ningún momento, ni en ninguna parte de la pregunta se ha establecido lo que usted está preguntando. Nunca. O sea, no se ha dicho si va a haber o no responsabilidad. Simplemente si estás de acuerdo en que las autoridades correspondientes inicien un procedimiento en contra de estos personajes. Maestro, permítame usted una pregunta. Aquí, esto que quería yo caer, y ya, desafortunadamente el tiempo se nos está acabando, y si me permiten, es la pregunta para los dos. Por favor, estoy a su orden. Gracias. Si es eso, ¿por qué no sale, en este caso, el que se supone que es autónomo, que no lo dudo, pero bueno, ¿por qué no sale el fiscal general y dice, no es necesaria la pregunta, no es necesaria la consulta, vamos a iniciarlo? ¿Por qué? A ver, señor licenciado, las investigaciones están iniciadas y se destapó la cloaca con el señor Lozoya, y de ahí es en donde están saliendo muchas cosas. Tan fácil decirle, por ejemplo, fueron $4 millones para el señor Peña Nieto con el tema del señor Lozoya, 68 millones de pesos a senadores del PAN y del PRI. ¿Está usted de acuerdo? 6.8 millones de pesos a quien fue el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Ricardo Anaya, Riquín, Sí. Canallín. Ese señor se llevó 6.8 millones de pesos, pero ¿a través de qué? De la investigación que está haciendo ahorita el Ministerio Público, de la Federación, ¿no? Entonces, por supuesto que para eso es esta consulta. Muy bien. Y es iniciar la investigación. Maestro, ¿por qué no sale el fiscal y dice, bueno, vamos a iniciar la investigación? Eso habría que preguntárselo a él, porque las facultades del artículo 21 y el 102 apartado A, pues son de él. Nada más que, por ejemplo, el tema de Lozoya, que ojalá y pague lo que tenga que pagar, pues nunca pisó la cárcel, ¿no? Sometiéndose a un supuesto procedimiento especializado que considera el Código Nacional de Procedimientos Penales. En fin, a mí lo que me preocupa es algo, que se confunda la ciudadanía, ¿no? Y yo, antes de que nos sentáramos aquí, que comenzáramos antes del programa a platicar, yo veía, por ejemplo, que algunos amigos en las redes sociales están diciendo,
una frase que me llamó poderosamente la atención. Lo más importante es que habrá juicio. Cuidado, ¿cuál juicio? Si ni siquiera el Ministerio Público ha solicitado la imputación. En las etapas procesales del tema penal acusatorio, el juicio es la última etapa y ni siquiera tenemos la. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, ya los escucharon. Gracias al maestro, el tiempo nos está ganando, tenemos el tiempo limitado. Gracias, maestro Naum Taboada. Gracias, señor José Jesús Aguilar Taboada. Gracias por participar. No olviden, pongan sus comentarios, ahí los esperamos. Y bueno, si de ser necesario, los esperamos en una siguiente. Muchas gracias, su servidor Juan Hernández Roldán.